Los talleres consisten en transmitir a través de la memoria histórica que nos ofrece el fútbol, que personas mayores revivan de nuevo su juventud. Que al final lo que se hace fundamentalmente es una mayor socialización, un mayor conocimiento de gentes que está en una misma residencia o en un mismo centro de día, que se pueden conocer de vista, pero sin embargo aquí lo que consigues es hacer una cuadrilla, que es el objetivo importantísimo que tenía este proyecto. Ha consistido en una amabilidad extraordinaria de antiguos jugadores que nos han ayudado a mí a recordar tiempos en que he pisado Mestalla 40 años. Me acuerdo más de anteayer que de hoy. Me ha parecido que ha hecho feliz a gente que no conocía el mundo del fútbol, la amistad, el ver fotos antiguas. He hecho unos amigos, pero maravillosos, de verdad, no por decirlo, es verdad, pero como si fueran de la familia.